Muy buenas tardes, aquí estamos en A Desalambrar la Salud Mental, nuevamente en un capítulo ya este día martes, en un nuevo tema, en una nueva conversación, donde buscamos que se generen reflexiones. Mucha gente nos ha comentado la necesidad de abrir estos espacios, que le ponen ahí me gusta a nuestras redes sociales, se agradece ese apoyo. Y bueno, vamos a partir, ¿cierto?, comentando algo que anunciamos en nuestras redes sociales respecto a cuál es el tema que hoy día corresponde en particular. En particular el día de hoy trajimos a una persona que maneja desde su propia experiencia mucho un tema que lleva por título Salud mental más allá de consumo de psicofármacos. Experiencia de desmedicalización. Para eso, para tratar este tema, conversarlo, hemos invitado, acá contamos con la tremenda presencia de Patricio Reyes, que está aquí a mi lado. Bienvenido, Patricio, muchas gracias. Y bueno, ¿quién es Patricio Reyes? Mucha gente ahí lo conocerá o no. Quienes no lo conozcan, Patricio es activista de derechos humanos en salud mental, en infancia, y también ha vivido la experiencia como ex usuario de salud mental. Una tremendas experiencias que va a compartir con nosotros y desde ahí ciertas reflexiones donde podremos pensar, y se les invita a poder hacer sus preguntas, compartir reflexiones. Ahí estamos también saludando por Instagram, estamos también en transmisión en vivo y pueden también hacer sus preguntas, y muchas gracias por la conexión. Así que bienvenido, Patricio. Bueno, quizás partir con el título y quizás también yo comentar de cómo nos conocimos también por ahí, y unirlo con el título, ¿cierto? Que justamente hace ya unos 3 años atrás, en un conversatorio sobre salud mental, con Patricio nos encontramos hablando de este tema de salud mental, de problematizar en la inclusión en salud mental, y posteriormente, bueno, ahí entre el diálogo, ahí nos pasamos el dato, nos contactamos posteriormente, y aquí estamos, justamente desde la experiencia que él ha vivido, vamos a compartir algunas reflexiones y darte la bienvenida, Patricio. ¿Qué te parece este título, el de la salud mental más allá del consumo de psicofármacos? Donde yo sé que tienes mucho que decir también. Bueno, gracias Alejandro. Un saludo a todos los que estaban escuchando y aludiendo al título, podría haber sido más extenso hablar de salud mental más allá de los diagnósticos, más allá del consumo de psicofármacos. Y quiere decir que consigo lleva una crítica que hoy en día en Chile el modelo de salud mental se agota en la indicación de un diagnóstico, que para nosotros es una mera etiqueta, y en el consumo de drogas psiquiátricas. Ahí se agota, digamos, la situación que puede estar viviendo una persona. Entonces es bastante común, sobre todo en los diagnósticos más severos, escuchar el Parlamento que tenemos una enfermedad biológica, genética y para toda la vida, y que no podemos vivir sin consumir psicofármacos. Entonces hay experiencias que denotan que no es así, que eso responde a un error, y darse cuenta de ese error es un camino, es un viaje que es interesante compartir, sobre todo para quienes hoy en día viven bajo ese paradigma. Tú en particular, hablamos como experiencia, como ex usuario, viviste en carne propia lo que es enfrentar un tipo de institución, un tipo de forma de enfrentar la salud mental, eh, y cómo esto te lleva a la pregunta de ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a estar hoy en día desde el activismo problematizando la salud mental, la sobremedicación, entre tantos temas? Bueno, sí, efectivamente, yo a temprana edad, por problemas que muchos tenemos en la adolescencia, recurrimos a quienes saben, supuestamente los médicos son los que saben de este tema, y a temprana edad recibí diagnósticos bastante severos. Consulté más de 30 psiquiatras en el ámbito
público como privado, y nadie se movió del paradigma biomédico, del daño a los neurotransmisores, del daño al cerebro, y consumí muchísimo psicofármaco, mucho en concomitancia, ya vamos a hablar de eso, de lo que consumía el tiempo de desintoxicarme, y estuve en ese modelo 25 años. 25 años. 25 años, desde aproximadamente 18, 19 años hasta los 45 años, hasta el año 2015, con toda la consiguiente carga de discriminación, de estigma, de prejuicio, de agresiones que lleva consigo, y toda la carga económica, laboral, social y académica que también lleva consigo. Entonces me dedico a esto porque mi despertar tiene mucho que ver con la información. Podríamos decir que hoy en día hay muchos usuarios que escuchan el mismo parlamento que yo te acabo de relatar y no reciben otro tipo de información. Yo la verdad es que a la pregunta, tú me habías hecho la pregunta, ¿por qué nos dedicamos a esto? Bueno, esto a mí no me genera mayor retribución económica, no me genera ninguna popularidad, hay una carga en la exposición, hay una carga bastante fuerte, pero hay una serie de personas, de usuarios que hoy día están consumiendo la misma carga de drogas psiquiátricas que yo consumía y viven en un ambiente de bastante desesperanza, y creo que compartir este tipo de experiencias de desintoxicación, de cambiar el paradigma, le hace mucho sentido a ello, le hace mucho bien y de alguna manera también le da sentido a lo que uno mismo vivió. Por eso uno se dedica a eso, dimos una vuelta bien larga, digamos, pero por eso de alguna manera uno se dedica a eso, tratando de devolver la mano que en algún momento también la recibió uno, porque hubo otro que a mí me entregó la información que me permitió cambiar las preguntas y con eso cambiar la respuesta. Tú hablas de la información, hablas de cómo la necesidad de, en un ámbito tan amplio como la salud mental, donde hay médicos, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, etcétera, tantas cosas ideas, teorías. Tú dices, hay que informarse porque parece que mucho de lo que me ocurre también tiene que ver con la falta de información sobre cómo enfrentar lo que yo estoy viviendo. Bueno, Alejandro, tú eres de profesión psicólogo. En la formación académica, usted en general también en las universidades se potencia un paradigma biomédico. Al respecto, sostener, sobre todo aquellos que están escuchando, que cuando hablamos de problemas de salud mental, en general estamos hablando de problemas subjetivos, de un malestar subjetivo, que la teoría biomédica es eso, es una teoría. Es como cuando se sostenía que Plutón era un planeta. Hoy día Plutón se descubrió que no es un planeta. Claro. Esa es la ciencia que tiene. La psiquiatría es una ciencia blanda, altamente cuestionable. Y es tanto así que hoy día los diagnósticos más severos, como borderline, los trastornos de la personalidad, como bipolaridad o la esquizofrenia, no tienen un sustento científico. Entonces, la experiencia que tiene el tratante, el médico, tiene que ver con las manifestaciones que ustedes y ellos llaman síntomas, y una manifestación que no sabe explicar. ¿Ya? Entonces, es bueno primero sostener que estamos en un campo subjetivo. ¿Ya? Dicho de otro modo, yo trato de explicarlo en algún lugar de esta manera. En un bus pueden ir 30 personas, el bus choca, y las 30 personas pueden tener experiencias distintas respecto de ese choque. Algunas les puede dar una carcajada, otros pueden quedar con insomnio, otros pueden quedar con alguna crisis de pánico, otras no se vuelven a subir un bus. Tenemos una experiencia subjetiva. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, ¿cómo interpretamos las manifestaciones? ¿Cómo interpretamos cuando una persona tiene un delirio, tiene una psicosis, vive una manía, vive una intención suicida? ¿Estamos ante un problema estamos ante un problema biológico? ¿No? Eso hay que cuestionarse. Bueno, en mi caso me dijeron que yo tenía un problema biológico, que tenía un daño a los neurotransmisores. Y lo mismo que escuchan todos. Irrecuperable, biológico, genético y para toda la vida. Bueno, después de 25 años yo me cuestioné si eso era así. 25 años.
darme cuenta que en realidad a mí nunca me probaron lo que me dijeron. Nunca me probaron que mi diagnóstico, en qué se sustentaba la personalidad limítrofe, que fueron los primeros años, en qué se sustentaba la bipolaridad. Finalmente llegaron en los últimos años a diagnósticos de bipolaridad con esquizofrenia. Una barbaridad. Entonces, nunca me probaron que eso existía, pero yo, abstraído, digamos, por el poder que tiene el psiquiatra sobre uno, nunca dudé, nunca cuestioné. O sea, pensaba que entonces la psiquiatría, la salud mental en general, busca tratar de ver el sufrimiento humano como algo concreto, como clasificarlo, ya, esto tiene este nombre, esto tiene este otro nombre. Y que todos los que entran en esa categoría serían personas iguales. Y lo que estamos hablando es que es necesario darle otra mirada y que todos tenemos experiencias distintas frente a una misma situación. El sufrimiento es distinto. La psiquiatría ha hecho un esfuerzo denodado por asimilarse a la medicina. Y son cosas distintas. La medicina tiene base científica. Comúnmente, de hecho, tratan de explicar la bipolaridad a través del ejemplo de la diabetes. Una barbaridad. Eso no es así. La diabetes es una enfermedad que se puede comprobar empíricamente, hay exámenes, hay tratamientos que lo revierten o lo frenan. No es el caso de la psiquiatría. Entonces hay que tener otras interpretaciones para el sufrimiento humano que tú señalas. Podemos hablar de traumas, trastornos, problemas en la infancia, estructuras de personalidad, modelos de familia, estructuras de sociedad. En el campo que yo me desenvuelvo, sin darme de terapeuta, he conocido más de 70, 80 casos directamente. Es increíble la cantidad de abusos sexuales que se denotan hoy día en personas adultas que tienen etiqueta de esquizofrenia, de etiqueta de bipolaridad, y que en su vida sufrieron abuso sexual. Y que la psiquiatría no se dio el tiempo para abordar el tema, no se dio el tiempo para sanear esa herida. Y ahí están. Y hasta el día de hoy hablan de ese dolor, pero con fármaco en el cuerpo. Justamente, no, yo estaba pensando, hay gente que puede estar escuchando y que va a escuchar posteriormente el programa y que se puede estar tal vez identificando contigo, ellos viviendo en este momento lo que tú viviste durante 25 años. ¿Qué piensas respecto a esa experiencia que tiene que ver con cómo despierto, cómo me cuestiono? ¿Es tan fácil cuestionarse? ¿Toma trabajo? Porque te escuchan, ¡ay, qué sencillo suena! Pero, ¿qué te parece eso? Bueno, contarle a los que están escuchando que yo empecé, como muchos de ellos, con cuadros de estrés, cuadros depresivos, depresión endógena, depresión profunda, borderline, que era la personalidad limítrofe, sí. En una convención médica en Colmena, el doctor Martín Cordero, uno de los mejores psiquiatras de este país, concluyó que yo tenía un trastorno neurovegetativo, que era el único caso en Chile. Después en el hospital psiquiátrico, con el doctor Mollan y otros más, concluyeron que yo era un caso típico de bipolaridad, y así también fue en el Barros Luco. Para finalmente estimar que la etiqueta en realidad era bipolaridad con esquizofrenia. O sea, eso puede pasar, uno puede pasar por distintas etiquetas diagnósticas, lo pregunto porque... Bueno, eso es súper interesante de analizar, porque yo me imagino que una persona que tiene un problema al corazón no le aguanta a un cardiólogo que le dé 3, 4, 5, 6 diagnósticos y que le dé 7, 8, 9 abordajes químicos. O sea, al segundo ya se acabó, ya se cortó la confianza. Lo mismo me imagino con una infección dermatológica. Yo no creo que al dermatólogo le aceptemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagnósticos. Bueno, paradojalmente eso sí ocurre en la psiquiatría. ¿Qué es lo que sucede? Que aceptamos distintos diagnósticos, que el tipo no acierta definitivamente porque nos da un cóctel químico, las drogas psiquiátricas, y nosotros seguimos tomando sin dudar. ¿Qué es lo que nos sucede? Yo defino que somos personas que estamos viviendo un momento de vulnerabilidad y con los químicos tenemos nuestra mente secuestrada. Entonces no tenemos la capacidad de dudar. Yo te quiero decir, Alejandro, que yo tuve mucha urgencia hospitalaria. Yo estuve muchas veces en el Barros Luco con crisis de pánico, a mí me dejaban arriba de la pelota con lorazepam a la vena. Yo podré contar entre el hospital psiquiátrico, el Barros Luco y el consultorio de San Bernardo unas 30 veces. Yo tuve manía, yo tuve las crisis de pánico, las crisis de vértigo, psicosis, delirio, yo todo eso lo tuve.
Eso te quería preguntar, ¿cuántos psiquiatras y cuántos fármacos tú llegaste a tomar? ¿Cuántos psiquiatras te vieron en su Yo he momento? concluido que yo pasé por más de 30 psiquiatras y nadie se salió del modelo biomédico, tanto en la Universidad Católica, en el Barros Luco, en el Hospital Horvitz, en el consultorio número 1, en San Bernardo y en consultas privadas. Mm. Más de 30. Nadie se salió del modelo biomédico. Entonces, este despertar se produce al alero y yo lo menciono al colectivo libremente, que tiene espacios de reflexión, que tiene espacios para compartir este tipo de experiencias, para construir otro paradigma, otra mirada. Mm. Entonces, resulta interesante, yo te lo había mencionado, digamos, cómo yo me explico esas manifestaciones, porque hay compañeros que pueden estar escuchando la radio y dicen, pero este tipo no tuvo la manía que yo tuve, no tuve las obsesiones que tuve, no tiene la fatiga física que yo tenía, la tuve. Yo viví todo eso. Yo dormía 12 horas diarias por el consumo de psicofármacos. Yo despertaba cansado. A mí se me olvidaban las cosas. Yo a veces no era capaz de hilar una conversación porque me confundía. Se me olvidaba el nombre de las personas, era dramático. Yo tenía un temblor físico que tiene mucha historia porque llegó un momento en que yo ya no podía usar el celular porque el touch no me cabía, no podía lavar la loza porque la loza se me quebraba, no podía tomar una sopa caliente, no podía tomar un té caliente porque el temblor era incapacitante. Sí, y siempre yo tenía entendido que eso era parte de mi enfermedad, porque eso fue lo que siempre escuché. Bueno, todo ese cuadro, yo conviví, Alejandro, y se lo digo a las personas, yo conviví con la idea suicida. Porque la vida no tenía ningún sentido, obviamente, en la forma como lo estaba viviendo. No alcancé el desarrollo académico que creo que podía haber alcanzado en otras condiciones. No tenía un desarrollo económico. Tenía un conflicto familiar severo, tenía un conflicto con las emociones, con las relaciones de pareja, un desarrollo económico inexistente. Entonces, alguna discriminación, un estigma, un juicio en el entorno. Era muy difícil. La convivencia con la idea suicida, que muchos compañeros que pueden estar escuchando al audio o sus familiares dicen, sí, esto es así. Bueno, eso tiene explicación. Eso tiene explicación más allá del modelo biomédico, más allá del diagnóstico. ¿Cuál es mi explicación? Existen, como dijimos al principio, existen traumas, existen penas, dolores, miedo, que somatizamos de las formas más diversas. No hay una forma normal de responder a un determinado estímulo. Hay personas que son más sensibles que otras. También el consumo de psicofármacos. Los psicofármacos que a nosotros nos prescriben, desde neurolépticos, estabilizadores, benzodiazepina, estimulantes, son todos medicamentos que van directamente al cerebro y se ignora a ciencia cierta cuál es el efecto que pueden tener en cada uno de nosotros el consumo concomitante. Que a una persona le den un estimulante y le den un antipsicótico, que le den una pastilla para dormir y le den un estimulante. Es una locura. Es una locura, es una irresponsabilidad tremenda. Entonces, eso también viene a explicar las manifestaciones, la psicoeducación que nosotros recibimos. Yo me identifiqué con todas las manifestaciones de manía, de depresión. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación es lo que nosotros, y voy a mencionar el 4, que es la somatización o la hipocondría. ¿Ya? Esas son, en mi teoría, ¿Ya? son los 4 factores que explican que hoy en día personas se identifiquen claramente con la etiqueta de esquizofrenia, de bipolaridad, de borderline y cuánta etiqueta más inventan. Me señalabas que era la psicoeducación. Para la psicoeducación. La psicoeducación, nosotros cuando empezamos a recibir los primeros diagnósticos, nos dan mucha literatura. Nos dicen, mira, la bipolaridad existe, no es un problema tuyo, no es culpa tuyo, y te dan una serie de literatura. Además, en ese tiempo, estamos hablando de la década del 80-90, el Mercurio se dedicó a sacar una serie de documentos, el Cuerpo E, donde explicaba, digamos, la teoría biológica, la teoría psicológica y desarrollaba todos estos temas. Entonces, y también la psicoeducación tiene que ver con todo esto que nos dicen que los bipolares somos artistas, somos más inteligentes que el resto. Puro cuento, no quiero decir un garabato. ¿Ah? Yo le hago a compañeros, en las páginas, yo estoy en varias páginas, entonces todos dicen, ¿quién es artista? Las páginas de bipolares, 40, 50 artistas. Yo le digo, bueno, ¿cuál de ustedes estudia teatro? ¿Cuál de ustedes hace arte? ¿Cuál de ustedes vive a través del arte? Ninguno. Pero te vayas a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile y preguntáis ¿cuántos bipolares hay? Ninguno. Eso es psicoeducación, es sentirte orgulloso
de una etiqueta, es adherir con mayor facilidad a un tratamiento, es ser parte, es pertenecer a algo. Entonces te empiezas a identificar. Yo veía a un tipo bailando feliz y decía, no, ese loco tiene que estar con manía, psicoeducación. ¿Ah? Yo llegaba a un funeral y andaba repartiendo clonazepam, porque hacía bien, psicoeducación. Todo te lo explicabas desde estas pautas que te decían de cómo era la persona. Paradigmas. Ya, perfecto. Eran paradigmas. Incluso el psiquiatra, viene el psicólogo que cumple esa labor en las instituciones psiquiátricas o las instituciones de salud mental. Incluso hay talleres. Sí, sí. Hacen talleres de psicoeducación para que la persona acepte la enfermedad que tiene y se lo explican a la familia. Entonces, la familia anda vigilante. Mira, este está muy alegre, este está muy contento. Vamos poniéndole pastillas. Entonces, se pierde la facultad de dudar. Te puedo dar muchos ejemplos. Hace 2 años atrás, me acuerdo, tuvimos los incendios en el sur de Chile, un año o 2 años atrás. Bueno, yo estaba en las páginas tratando de dar una mano a mucha gente que está en esas páginas y decían, estaban todos en drama. Se querían suicidar y un comentario me llamó mucho la atención. Una mujer dijo, con esto he comprobado que mi hija también es bipolar, porque ella ha estado llorando. Medio Chile estaba llorando con las noticias. Es como cuando la gente llora para la Teletón. Cuando la televisión te bombardea con una idea. Y es la única expresión que tiene, la única visualización que tiene una familia, una persona durante todo el día, le gatilla emocionalmente. Es algo normal, natural, provocado. La reacción de esa madre responde a una psicoeducación. Ella andaba buscando síntomas. Eso es la psicoeducación. Entonces, la psicoeducación, el consumo de psicofármacos, el dolor o la pena que nosotros arrastramos, más la somatización, pueden explicar muchas de las manifestaciones que hoy día las personas pueden estarse identificando y diciendo, sí, yo soy esquizofrénico, sí, yo soy bipolar, sí, yo soy borderline, sí, yo soy TDAH en los casos de los niños. Psicoeducación. Voy a aprovechar que estás mencionando una pregunta un comentario que nos habían hecho llegar en las redes sociales que la tenía para después, pero voy a aprovechar el momento. Justamente de una persona, una mujer, que dice, bueno, a mi hijo le di menos de la dosis, pero me da miedo que se descompense y le doy alternado con la dosis correcta. ¿Qué opinan? Consejos, por favor. Que ahí colocó María Cristina y saluda a María Cristina y eso, como ¿qué piensas de esta preocupación? Mencionamos que uno de los errores que tiene la psiquiatría es homogeneizar a las personas. Yo creo que cada caso es un mundo, cada caso es una singularidad. Planteo como resolver, como si estuviéramos resolviendo un caso a una persona, de alguna manera como bastante irresponsable planteársele respecto de ese caso específico. Porque no conocemos todo el contexto, no conocemos a esa persona. De hecho, cuando habla de su hijo, no sé si estamos hablando de un niño menor de 18 años o de un niño de 30 años que está discapacitado producto de este tema. En términos generales, podría sostener que el consumo de droga psiquiátrica es peligroso. ¿Ya? El consumo de droga psiquiátrica, entonces cuando los médicos, los psiquiatras, cambian las pastillas, como quien se cambia de calcetines, dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar esta pastilla por esta otra. Deja de tomar esta. ¿Tú lo viviste? Lo viví muchas veces. O cuando uno, por ejemplo, toma somnífero u otras pastillas que lo bajan y tiene una fiesta el fin de semana o tiene un panorama y dice, chuta, quiero estar despierto. Y deja de consumirla. Vive procesos de abstinencia. Vive procesos de resaca que son tremendamente peligrosos. Ahí hay otro tema importante. El consumo de psicofármacos está íntimamente ligado a la tolerancia. Alguien se toma un clonazepam, le dicen 0,5 clonazepam para dormir o 0,5 clonazepam para bajar un cuadro ansioso. Bueno, a los 3 meses está tomando 1 miligramo. A los 6 meses puede estar tomando 1,5. Y perfectamente ya puede no tener resultados. Entonces se le va combinando con otros psicofármacos como la sopiclona, el solpidem o cambiando por lorazepam. Entender que las drogas psiquiátricas son altamente adictivas. Estamos hablando de una adicción, la gente vincula adicción, por ejemplo, nos podría ser el alcohol. Mira, Alejandro, este tema hay tanta desinformación que, por ejemplo, en invierno, a las personas que están en la calle, gente de calle que vive en la calle,
con estas temperaturas que hemos tenido en los últimos años la llevan a albergue. Y con una política muy rígida no los dejan beber alcohol. Bueno, en la noche es habitual escuchar testimonios de que se paran ambulancias fuera de esos hogares porque las personas están viviendo una psicosis. Y esa psicosis la están viviendo porque han dejado de consumir alcohol. Cuando una persona deja de consumir clonazepam, deja de consumir la quetiapina, la risperidona, los estabilizadores, en algunos casos dependencia física, en otros casos dependencia psicológica, estamos viviendo esos cuadros. Esos cuadros. Y es súper interesante en esta materia cuando, en general, cuando manifestábamos en el Vox este problema, nunca nos dan pistas de que puede ser el producto, consecuencia del consumo de psicofármacos. El consumo alterado, alteración de las dosis, alteración de los horarios, alteración de las gragueas, alteración del medicamento propiamente tal. Es una irresponsabilidad de los profesionales de la salud. En Chile hay una gama de ciudadanos adictos cuya adicción nació en un box de salud y se lavan las manos de lo que está ocurriendo. En algunos CEFAM, para tratar los temas de adicción a la pasta base y al alcohol, también trataban la adicción al clonazepam. Y que es un tema después cuando tú dices se aumenta la dosis y después cómo se disminuye. Es un tema. Yo durante 25 años, para mí, plantearme vivir sin psicofármaco era imposible. O sea, eso no era posible. Yo jamás lo intenté, jamás lo cuestioné, jamás lo dudé. Bueno, hoy día yo vivo sin ningún psicofármaco. Yo no consumo absolutamente hace más de 3 años ningún tipo de psicofármaco. Y ahí tiene que haber una pregunta que yo justamente quería hacer respecto al vivir sin psicofármaco. Antes de ir a ese punto, quería comentarte una situación que a mí me toca ver y ¿qué piensas? Ya así como tener tu opinión. Muchas personas que de repente quieren dejar de tomar psicofármacos, quieren decir ya, quiero acabar con esto, y de un momento a otro dicen ya, no voy a tomar más, mañana no voy a tomar más y no toman el medicamento y se sienten, cuando lo hacen, se sienten extraños. O sea, ¿qué me está pasando? Y se cuestionan, ¿será que entonces yo estoy enfermo y por eso necesito el psicofármaco? Y lo vuelven a tomar entonces. Esa situación a ti, ¿qué te pasa? Porque a mí me ha tocado verlo muchísimo. La conclusión que tú sacas y que saca comúnmente el usuario es desinformación. O sea, creer, digamos, que él se está sintiendo mal producto de una enfermedad es desinformación. El descontinuar psicofármacos es una experiencia bastante madura de sentirse extraño. La experiencia puede ser dramática. Importante que... La experiencia puede ser dramática y es común encontrar casos, digamos, de compañeros que terminan en el hospital Horvitz amarrados y con terapia lo electrocutan. Ese es los ofrecimientos que hace el sistema de salud. Y es mera desinformación. En lo personal creo que yo no estoy promoviendo que alguien deje los fármacos, eso que quede bastante claro. Pero si alguien ha tomado la decisión de hacerlo, porque cree que no le están haciendo bien, yo lo que insto a las personas, primero, a dudar de la experiencia psiquiátrica, a dudar del diagnóstico, a dudar, y eso pasa por informarse, buscar información. Existe literatura, hay un libro muy bueno de la Joan Moncrieff, que es una investigadora y psiquiatra inglesa, que se llama el libro Hablando Claro. Léalo, es corto, es breve, es fácil de entender. Hablando claro. Hablando sí. claro. Para entender cómo funcionan los psicofármacos nosotros. Para entender más profundamente la psiquiatría, hay otros libros, por ejemplo, el libro de Robert Whittaker, Epidemia, Teoría de la epidemia. Whittaker. Con K creo que se escribe, Whittaker. Sí. Con W-H-I-T-A-Q, K de kilo. Ya. R, Whittaker. Y hay más, por Breyin, cómo descontinuar psicofármacos de Icaro Project.
Hay bastante literatura. Se Entonces, han problematizado el tema. que sí, pues nosotros estamos privados de contarle a muchos telespectadores o personas que están escuchando Sí. que hay una noticia bastante poco difundida, que los países nórdicos, Mm, los cuadros más severos que nosotros conocemos como bipolaridad o esquizofrenia, se están tratando sin psicofármacos, mm, ¿ah? Y no como una medida alternativa, sino que están siendo abordados por psiquiatras y con presupuesto del Estado mm, y en base a evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que las personas viven, que vivir un cuadro psicótico, vivir un delirio, vivir un estado de manía, puede ser el resultado de una mala experiencia, de un trauma y de varias cosas subjetivas. mm. Y que los psicofármacos no vienen a solucionar nada, sino que comúnmente lo que hacen es agudizar el conflicto, porque tú tienes un conflicto que es la experiencia vivida y después eres adicto, tienes dos conflictos. Más difícil pillar la hebra de dónde empezó todo. Entonces, la experiencia que estamos relatando en los países nórdicos y que nosotros lo tuvimos que vivir con mucho dolor, es que estos cuadros pasan cuando en un ambiente protegido y con la debida asesoría, las personas con el tiempo remiten las manifestaciones, solas. Entonces Imagínate. son otros paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los países latinoamericanos con falta de información? Rápidamente a la persona la etiquetamos con un daño biológico irreparable, que nunca vamos a probar, porque es como la existencia de Plutón, ya lo establecimos, ¿ah? Y en base a ello consumen un cóctel de psicofármacos para toda la vida. Tú sabes, y deben saber las personas que están escuchando, que cuando empiecen a tener problemas de memoria, que cuando empiecen a tener temblores, o sea, no se extrañen, no es su enfermedad, son los psicofármacos, porque los psicofármacos tienen por objeto inducir el Parkinson e inducir el Alzheimer. ¿Y por qué no se lo informan eso a los pacientes? ¿Por qué no se lo informa a los usuarios? Hay una gran irresponsabilidad ahí, hay una gran falta de ética, ¿ah? Porque se estima que el Parkinson y el Alzheimer son males menores respecto de la bipolaridad, la esquizofrenia, el borderline. Por favor, démosle la oportunidad a la gente de elegir. Sí, hay un tremendo tema ahí que tiene que ver también en salud pública, cuánto se destina tiempo a atender a la gente, un tiempo muy, muy breve, que en 10 minutos, cuánto tú puedes ayudar, escuchar a una persona que la está pasando mal, que espera meses a esa hora, ¿cierto? Eh, para complementar lo que estamos conversando ahí, Patricio, compartir una opinión que, bueno, nos habían dejado también Raquel Melloas, desde Israel. Dice, bueno, es interesante analizar, dice ella, la disminución o supresión del uso de psicofármacos, efectos en la calidad de vida de la persona y su familia en el día a día. Y ella ahí menciona que ella ha visto experiencias en Israel al respecto que podría interesar y propone ahí adelante compartirlas. Habla de estos efectos de la vida cotidiana, ¿cierto? Y de los efectos secundarios también de los psicofármacos. Y complementarlo con otro comentario que nos hace José Tinajero, que dice, sí, disminuir los medicamentos es necesario para evitar más efectos secundarios. Algunos de los comentarios que... Respecto a los medicamentos, yo diría una pregunta previa. ¿Por qué usar medicamentos? ¿Por qué usar drogas psiquiátricas? ¿Por qué usar neurolépticos que se publicitan como antipsicóticos? Si la psicótica no está definida, no está establecida, no es como la diabetes, eso es falso. ¿Por qué usar estabilizadores? ¿Por qué usar el litio, un metal tan pesado? Hoy día están usando el hierro. ¿Cuál es el impacto que tiene en el cuerpo? ¿Por qué usar benzodiazepinas si sabemos que a la tercera semana tenemos personas adictas? Entonces, cuando alguien me planteémonos la posibilidad de disminuir los psicofármacos, primero planteémonos por qué la necesidad de usar psicofármacos. Hecha esa primera pregunta, podríamos hacernos otra pregunta previa también. ¿Cuál es la calidad de vida de las personas con psicofármacos? ¿Mejoran su calidad de vida? Porque mi experiencia personal es que yo me discapacité. Yo me discapacité al alero de la psiquiatría. Yo estudiaba Derecho, quedé frenado en 5º año de Derecho en la Universidad Católica, se limitó mi trabajo laboral, mi vida afectiva, mi desarrollo económico. A mí la psiquiatría no me ayudó en nada. Hoy día la psiquiatría tiene un reguero de personas discapacitadas y se lava las manos. ¿Cómo tú hablabas de la calidad de vida?
¿Cómo va a ser la calidad de vida de una persona que duerme 10, 11, 12 horas? ¿Cómo es la calidad de vida de una persona que se le olvida las cosas, que no puede mantener una conversación? ¿Cómo es la calidad de vida de una persona que producto de los psicofármacos, cuadro ansioso severo, se le altera el sistema metabólico y genera bulimia y llega a pesar, tiene un sobrepeso exorbitante, que tiene problemas en sus piernas, tiene problemas en sus manos? ¿Cómo es la calidad de una persona que se le genera un endurecimiento al cuello y a la mandíbula que le provoca bruxismo? Eso me hace acordar de alguien que tenía cierto medicamento, no recuerdo cuál, y eso provocaba que toda su cara estaba rígida y quería reírse. Y por más que intentaba, no podía. Es Deja de tomar así. el psicofármaco La y... caticia, las personas que pierden el control de la lengua, por favor. Sí. Entonces, antes de plantearnos así como, a ver, evaluemos la posibilidad de reducir psicofármacos, planteemos la posibilidad por qué usar psicofármacos. Y cuestionémonos, bueno, ¿cuál es la calidad de vida que estamos llevando con los psicofármacos? Porque a lo largo de la vida, la mutación de un diagnóstico a otro, yo tenía certeza que a medida que van pasando los años, esta cuestión cada vez peor. O sea, yo no llego a los 50 años. Imposible. Y esta rotación de psicofármacos es impresionante. Entonces, a la hora de plantearse la posibilidad de reducir psicofármacos, sí, hay que hacerlo de manera informada, hay que hacerlo de manera responsable. Y en esto señalar, Alejandro, que en Chile, en general, los médicos no apoyan estos procesos. Entonces la gente vive estos procesos de desintoxicación solo, sin información, y vive experiencias bastante traumáticas, que desgraciadamente el psiquiatra utiliza para generar mayor adherencia al tratamiento y al diagnóstico. Y dice, ves, yo te dije, no tenías que dejar los psicofármacos, mira cómo está ahí ahora. Sí, y vamos a ir a esa parte y justamente a la experiencia de la descontinuación de psicofármacos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has vivido? Tenemos ahí un comentario de nuestra voz in off, como siempre. Hoy un saludo a nuestro amigo Felipe Lagos, Jim, Diana, que está conectada. Diana, es una pregunta. ¿En qué momento se puede empezar la desmedicalización? Ya, seguramente ya a lo mejor está en una situación de diagnóstico, está con remedios. Así que la pregunta, ¿en qué momento se puede comenzar la desmedicalización? ¿En qué momento se puede comenzar la desmedicalización? Yo desde que me desintoxiqué, me uní y actualmente administro la página Drogas Psiquiátricas, Benzodiazepina, Tolerancia y Abstinencia. Yo la administro, es una página Facebook. En Facebook, ya. Mira las herramientas que tenemos para desintoxicarnos. No, Ex-usuarios, estamos apoyando a otros compañeros que están viviendo este drama, porque en general los psiquiatras se lavan las manos de este drama. En lo personal pienso, y siempre lo postulo en los grupos y a la persona que lo están haciendo, que primero hay que adquirir una convicción. Convicción de que no estás enfermo. Porque si una persona cree que está enferma, no puede dejar los psicofármacos. Si una persona cree que tiene un problema del corazón, aunque el médico y todo el mundo y los exámenes le digan que no tiene nada y toma su aspirina, el día que deje de tomar la aspirina existe mucha posibilidad de que le dé un ataque al corazón. Porque está la convicción, la psicoeducación, la somatización. Entonces yo creo que lo primero es informarse. Informarse sobre los datos, la literatura que he señalado, leer al relator de derechos humanos de la ONU, Dainius Puras, que entregó un informe el año 2017, en junio, donde sostiene que la psiquiatría está constituyendo un verdadero peligro a la diversidad. Define a los psiquiatras como los guardianes del modelo. Y de alguna manera todas estas personas que yo he mencionado, a nivel académico y a nivel con base científica, están postulando lo mismo que nosotros vivimos a cuero chancho. Tuvimos que sufrirlas todas, la absoluta incertidumbre. Vuelvo a la pregunta. Creo que el primer paso es adquirir una convicción de que no estás enfermo. Y se requiere información. La persona tiene que entender y buscar una nueva explicación a sus manifestaciones. ¿Por qué tiene insomnio? Hacerse cargo, madurar, crear nuevas respuestas. Salir del rol pasivo, porque comúnmente la psiquiatría nos relega a un rol pasivo. Tenemos que tomar un rol activo, tenemos que preocuparnos de la alimentación, tenemos que preocuparnos de ejercicios respiratorios, tenemos que salir a caminar, tenemos que buscar una fuente laboral, tenemos que mejorar nuestra autoestima, tenemos que salir de los espacios de culpa, tenemos que salir de los espacios de miedo, tenemos que identificar familias que a veces son disociadoras y tenemos que saberla encontrar herramientas para que nos dejen de dañar.
Tenemos que curarnos nuestras propias estructuras de personalidad, en el caso personal, una autoexigencia, un exitismo muy fuerte. Todas esas cosas no se solucionan con pastillas. Sí, y ahí por ahí tú dices un montón de estrategias que has ocupado para poder o sea, hacerse cargo de la alimentación, hacerse cargo de actividad física, también de observarse, bueno, ¿qué me pasa a mí? Y tú dices como el primer paso, antes que todo eso, es dejar de mirarse como una persona enferma, y entonces sería, te pregunto a ti, uno clasificarse de otra manera, o sea, salir del lugar enfermo y quizás ponerme otro, ¿cómo decirlo? Clasificarme de otra manera, no como el enfermo, sino como qué propones tú. ¿Cómo debiese mirarme? Romper el paradigma de la enfermedad. Si yo no estoy enfermo, ¿qué es lo que tengo? Hay otras explicaciones para las manifestaciones. Salir del rol pasivo. Muchas de las personas cicatrizadas hoy día no trabajan, hoy día reciben una pensión. O sea, el modelo le soluciona hartos problemas. 80.000 pesos más o menos. Les da una pensión de 80.000 pesos. No trabajan, no asumen responsabilidades. Entonces, ahí no quiero plantearlo de esa manera, así como que no asumen responsabilidades. Más bien quiero plantearlo y única y exclusivamente de salir del rol pasivo. Empezar a asumir un rol activo, madurar a esos conflictos, identificarlos y empezar a buscar soluciones. Para mí eso es madurar. Si yo tengo un problema que no puedo pagar el agua, puedo deprimirme o puedo salir a buscar las lucas para pagar el agua. Son dos caminos distintos. El primero va a tomar pastillas porque va a estar deprimido y no se va a querer levantar. El segundo ya va a estar actuando con su cuerpo, el solo hecho de salir a caminar. Me mencionaste las técnicas. La alimentación es súper importante. La alimentación es súper importante. Uno dice alimentación y salud mental que... Claro, o sea, informaciones como, a ver, algunos tips nomás para mencionarlo, porque hay gente que sabe más que yo. Cuando nos hablan de serotonina, digamos, siempre lo vinculan con el cerebro. La serotonina está vinculada con el sistema digestivo, con el estómago. Entonces tenemos que preocuparnos de lo que comemos. Y así una serie si una persona quiere estar más ágil de pensamiento, quiere estar más ágil físicamente, bueno, la alimentación es sumamente importante. En mi caso particular, y eso hablo de mi caso particular en el sentido porque yo respeto mucho la singularidad de cada historia. Yo no estoy planteando que mi historia se repita en el resto. Claro, como cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Yo eliminé las carnes, eliminé los lácteos, eliminé los estimulantes, los embutidos, cambié el azúcar, cambié el pan, y fue impresionante cómo me fue cambiando la vida. Todo esto, y quiero decirlo, al alero también del apoyo de un médico bioregulador. Un médico bioregulador que tiene una visión más íntegra de lo que es lo biopsicosocial. Médicos bioreguladores. Médicos bioreguladores que tienen una visión más integral de los malestares. O sea, hay gente que a veces le duele la rodilla y su problema puede estar en otra parte del cuerpo, no solamente quedarse con la manifestación. Entonces, los médicos bioreguladores, a mí me ayudó mucho la terapia neural del doctor Héctor Barrera. Yo lo digo porque él me apoyó en un proceso bastante significativo. Y la información que me dio todo el colectivo Libremente y Locos por Nuestros Derechos, y ahí siempre yo le agradezco mucho a Rodrigo Frede, otro activista, a Juan Carlos Sea, ¿cómo se llama este? Álvarez. Hay varios compañeros. Bueno, pero ahí se reconoce. Sí. Entonces son varias cosas para desintoxicarse. Tiempo. Aquí hay que pagar un costo. Nadie puede pensar. Yo por ejemplo, les planteo, hay gente que quiere seguir estudiando, trabajando. Yo no he conocido a ninguna persona que haya compatibilizado desintoxicación con obligaciones académicas y laborales. No conozco a ninguno. Porque la desintoxicación, como tú dices, es más allá de un mareo, sentirse mal, es una experiencia bastante dura. En mi caso yo tuve una deshidratación, bajé en forma brusca más de 20 kilos, se me alteró el hígado, se me alteró el riñón con exámenes, tenía calambres, se me quedaba pegado el pie en la calle, eran cosas impresionantes, se me caía el ojo,
diarrea fulminante en cualquier momento, Un montón de efectos que tienen que ver con la desintoxicación. Como le rash llaman. cutáneo, se me quemaba la piel, aquí en el cuello, en las manos, en los genitales, en los pies. Entonces, no es una experiencia simple el desintoxicarse. Yo lo hice en 3 meses y medio. Si hubiese tenido información, a lo mejor lo hubiese hecho en más tiempo, porque no tenía ninguna información. ¿Qué me llevó a mí? ¿Por qué lo hice en tan poco tiempo? Yo digo, yo tenía una convicción. Yo me di cuenta que a mí me habían engañado. Y yo tenía esa profunda convicción que la psiquiatría es una estafa, es un engaño, y nos priva de la posibilidad de ver. No vemos lo que nos pasó, lo que nos sucedió, y nos fuimos metiendo en ese paradigma biomédico de que teníamos una enfermedad aquí en el cerebro, y somaticé de todas las formas imaginadas e imaginables. No fue gratuito el diagnóstico de bipolaridad con esquizofrenia. No fue gratuito que al tiempo de desintoxicarme, yo te lo digo para que quien está escuchando lo sepan, yo consumía 1200 de litio, 350 de Tradoc, 300 de quetiapina, 3 miligramos de clonazepam y tonaril. Remedios para la epilepsia, remedios para la esquizofrenia y remedios para el Parkinson. Todo eso junto. Todo eso junto, aparte de todo lo que tenía que ver con el omeprazol, lo antialérgico, el ibuprofeno, el paracetamol. Era una cuestión, Multivitamínico, no sé. Todo era una lo que- cuestión salvaje, salvaje. Y los psiquiatras, todos, nunca nadie me habló de la alimentación. Nunca nadie se preocupó de lo que había sucedido en mi adolescencia, de lo que había sucedido en mi infancia. Nunca se preocuparon de que yo soy un tipo sensible y recepciono de manera distinta a otro que no es sensible. Eso es todo. Entonces necesito yo crear otra estrategia. Claramente al alero de pastillas no tenía ninguna capacidad de crear estrategia. Claramente al alero de un paradigma biomédico donde me decían que yo tenía una enfermedad biológica, no tenía la posibilidad de evolucionar, no tenía la posibilidad de crear respuestas a lo que yo llamo madurar. Es más difícil avanzar cuando se ve como una enfermedad que si se viera de otra forma. Sin duda, es bastante más difícil sostenerle a una persona. Yo no creo en el diagnóstico. Yo no creo en el diagnóstico psiquiátrico y he llegado, para mí sería bastante más fácil decir se la gané a la bipolaridad y se puede vivir la bipolaridad sin psicofármaco. Pero la verdad es que creo que sería bastante poco honesto. Yo creo que la bipolaridad no existe. No existe. Yo viví todas las manías. Viví todas las crisis, todas las depresiones más profundas. Yo era un típico bipolar. Y en los debates que he tenido con psiquiatras me dicen, pucha, Pato, tú fuiste un mal diagnóstico, lamento. No, yo no fui un mal diagnóstico. 30 psiquiatras. 30 se equivocaron. No, aquí estamos hablando de un modelo. El modelo es el que está equivocado. Y ese es el modelo que están compartiendo con una serie de ciudadanos, de personas de mi edad, otros menores. Entonces yo me dedico a esto y volvíamos a la pregunta con la cual iniciamos esto. A mí esto no me da fama, a mí esto no me da prestigio, me expone mucho. Me sigue exponiendo a la discriminación que yo ya viví. Pero existe conciencia de que hay mucha gente que está sufriendo, Alejandro, y está sufriendo en silencio, está sufriendo en las redes sociales. Sí. Tú pones en una página, busca una página con depresión, bipolaridad o algo similar y te encuentras con 30, 40 páginas, ingresa una y lee el sufrimiento que hay. Lee el sufrimiento. Esos grupos empiezan a funcionar a las 3 de la tarde. ¿Sabes por qué no funcionan antes? No porque están trabajando, porque están durmiendo. Y se pueden quedar hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque tienen insomnio. Y somatizan toda la cultura biomédica. Incluso en algunos de esos Facebook hay psiquiatras medicando a las personas, instándolas a que consuman tal o cual medicamento o que suban o bajen tal o cual dosis. Por favor, por favor. Entonces, aquí estamos viviendo situaciones graves, Alejandro. Y yo quiero abrirme a las denuncias. Hoy día estamos recogiendo denuncias. Mi perfil es Patricio Reyes Morales. Lo que está pasando en instituciones psiquiátricas, el abuso físico que están sufriendo muchos usuarios hoy día de salud mental. Lo que está ocurriendo en instituciones de adultos mayores, que a las 7 de la tarde lo están medicando para irse a acostar, sabiendo el efecto que ese medicamento tiene en su natural decaimiento a lo mejor de salud mental. Pero le dan medicamentos que inducen el Alzheimer. ¿Qué es lo que está pasando en las instituciones de Sename?
la aldea SOS, ¿cuántos de esos niños están siendo medicados y le están medicando el desarraigo, la falta de afecto, la falta de cariño, la falta de protección, y los niños lloran y le dan un clonazepam para que se duerma porque está enfermo, porque está llorando? El llanto no es una enfermedad. La ira no es una enfermedad. La rabia no es una enfermedad. Tiene otra explicación y tiene que ver con una visión más social, con una visión más económica y política también de lo que es el país. Podríamos abordar varios temas, pero bueno, decantar nomás ese tema que el modelo político, social y económico de Estado viviendo también incide en todo esto. Más que enferma, hace sufrir a la gente el modelo económico actual. Sí. O sea, ha salido el tema de la exigencia académica, ¿cierto? Cómo genera malestar, tanto que tienen que hacer este gesto de estudiantes de visibilizar su malestar. Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile. Es interesante, hay un aspecto, un importante número de la población que apoya esa manifestación, y es interesante leer también a quienes no lo apoyan. O sea, como yo sufrí, yo me sacrifiqué, por lo tanto tú también lo tienes que hacer, y si no eres un débil, un tipo que no merece estar en la universidad. O sea, mezclar el esfuerzo con el sacrificio. El esfuerzo lo tienen todos los estudiantes, lo tienen los trabajadores. El sacrificio es un valor extra. Sí. Que hay sacrificios que tienen que afectar la salud mental. Como el sacrificarse por. Claro. Y una palabra fuerte, si uno lo piensa. Muy y fuerte. Verlo como parte de un proceso pedagógico es extraño. ¿Para qué vamos a hablar del nivel competitivo, el mismo modelo estudiantil, o del exitismo, o del consumismo, que hay gente que realza su felicidad teniendo cosas? ¿Qué pasa con los que no pueden tener? Bueno, ya hay un problema con los que tienen y compran y compran y compran y no son felices, digamos. Claro. ¿Y qué pasa también con los que no pueden comprar y comprar? Y se genera esa insatisfacción. ¿Y eso tiene una dimensión mental? ¿Hay una relación de todo esto que estamos hablando con los suicidios? ¿Cuál es la reacción de la gente en el metro cuando de pronto dicen personas en las vías, vamos a detenernos? Muchos dicen, oh, este weón justo hoy día se tenía que suicidar. Otro weón que se tiró. Por favor. Sí, no, es tremendo lo que está ocurriendo, y qué bueno que se ha problematizado el tema en redes sociales. ¿Vos, si no fue algo? ¿No? Gente, no sé si leerlo. ¿No? Hartos seguidores, miren. Sí, eso es bastante interesante, porque es un tema que no se problematiza. Por eso yo ocupo todos estos espacios. Porque no hay una voz disidente. Cuando hablamos de salud mental, estudiamos, en la televisión aparece el doctor Paz, la doctora Cordero, los matinales, y todo hablando del modelo biomédico. La otra vez estuvo, y lo menciono, la Tamara Costa, que yo fui compañero de colegio con ella, el Boric, y un psiquiatra que habló toda la noche de enfermedad, psicoeducando a la gente, mal psicoeducando a la gente. Entonces, claro, la gente se queda con que esa es la única mirada. No hay otra mirada. No tienen que ver los traumas, la estructura familiar, la estructura de personalidad, la estructura del modelo social, que son sumamente, generan problemas, entre comillas, que podrían llamarse salud mental. La idea suicida, la ira, la agresividad, no son síntomas, son manifestaciones de algo más. Y ese algo más, desde mi punto de vista, no tiene que ver nada con la teoría biomédica de la psiquiatría que habla de un daño en el cerebro. No, tiene que ver con las construcciones que hemos permitido en nuestra vida personal y en la sociedad. Patricio, ya estamos en la parte final de nuestro programa, que ha estado muy interesante, y esperamos pueda como servir de conversación ahí en la mesa, la gente ahí que se vaya para la casa escuchando también estas reflexiones. Respecto al futuro, lo que se viene, ya cerrando esta conversación, ¿qué se viene dentro de todo tu activismo, todas las acciones que realizas? Sabemos que has estado en distintos lados. ¿Qué se viene para Patricio Reyes y todas estas reflexiones?
A ver, bueno, yo reivindico el trabajo de Libremente, participo de Libremente. A nivel latinoamericano tenemos el movimiento de la Red Esfera, que es un movimiento latinoamericano de derechos humanos en salud mental. Mira. Administro las páginas, ya dije, de drogas psiquiátricas, benzodiazepina, tolerancia y abstinencia, y apoyamos, tratamos de apoyar humildemente no, a las personas que han decidido desintoxicarse. También administro la página Crisis de Pánico Chile, si alguien ha entrado, ahí aquí tratamos está de ayudar el singularmente. administrador. Habemos cuatro, Ya, son por lo cuatro, menos, digamos. Perfecto. Puedo señalar que el 29 de mayo tenemos un conversatorio, Eso. es un seminario. 29 de mayo un seminario. En la Universidad de Chile, miércoles 29 de mayo. ¿Santiago? Estoy trabajando con la diputada Cristina Girardi en el tema de etiquetado de psicofármacos, que tiene por objeto informar, tal como se etiquetaron los medicamentos, los alimentos, las papas fritas, todo eso. Bueno, ¿sí? Queremos lograr que se salga una ley que obligue a la industria farmacéutica a etiquetar los psicofármacos que se los prescriben a los niños, en el sentido que indiquen cuáles son los efectos posibles para los niños. Sabemos de priapismo, sabemos de ideas suicidas, sabemos de alteraciones metabólicas, sabemos de cuadros de irritabilidad, de irascibilidad, de insomnio. Y bueno, tú sabes que en Chile tenemos un aumento considerable del uso del metilfenidato, que es el Ritalin que le están dando a los niños. Dios. ¿Y cuántos de esos papás saben lo que le están dando? ¿Saben los efectos? Salen primero los efectos, muchos hablan de los efectos secundarios, ¿no? Yo hablo de los efectos de esos psicofármacos, de esas drogas psiquiátricas, que es el término correcto de decir. Y también, nuevamente, preguntarnos por qué estamos drogando a los niños en los colegios. Eso es un tema súper interesante. Entonces yo estoy trabajando con la Cristina Girardi. Quiero decirte que dentro de mi objetivo está demandar al Estado. Me preparo ya este año, no lo hice antes porque esto ha sido un proceso de irse recuperando a sí mismo, de irse recuperando las confianzas, la autoestima, de posicionarse en lo que uno está haciendo. Qué importante es mirarse a uno mismo antes de continuar. Sí, había que estar muy firme para dar esta misma entrevista. Sí. Hay que estar bastante firme porque, como te digo, uno se expone y también recuerda muchas cosas que vivió. Yo estuve 25 años durmiendo 12 horas, 13 horas y tratando de explicarle a todo el mundo que eso era normal. Y despertaba con sueño, y despertaba cansado, y despertaba confundido. Y fallé en el trabajo, y fallé en lo académico, y fallé en lo afectivo. Y bueno, todo ese tiempo ya se perdió. Yo tengo que armarme de nuevo. Y ahí claro que hay una pena, hay un dolor, hay una mirada para atrás que cuesta conciliar con el presente. Entonces, para demandar al Estado y retomar, por ejemplo, la titulación universitaria, había que reforzarse. Y seguir en el trabajo del activismo de infancia. Hay tanto que hablar. Seguir en el trabajo del activismo de infancia, Alejandro, que aquí se produce un vínculo interesante entre lo que está ocurriendo en los colegios y lo que está ocurriendo en Sename con el consumo de psicofármacos de niños que viven una situación de pobreza. O sea, además tenemos una dimensión bastante clasista en todo esto y que hay que tenerlo muy presente. Tiene muchas dimensiones, hay para conversar. Sí, no, muchísimo. Tengo entendido de que se aprobó el avance a la ley, entre comillas, Ritalin. Claro, todavía no es ley. Y salió como ley Ritalin, que tiene por objeto que los colegios no pueden obligar a los padres al consumo no pueden condicionar la matrícula al consumo de psicofármacos. Ese es un paso importante que debiera generar más debate del que ha generado. Esperar que cuando la ley sea promulgada y sea publicada, genere el debate, como el debate que queremos generar con el etiquetado de psicofármacos. Queremos que los ciudadanos tengan información y sepan lo que están consumiendo. Gracias, Vosinov, ahí estaba mirando, justamente había un saludo, o sea, un comentario de psicólogo Cano, dice, estamos frente a un problema biopsicosocial y desde esa concepción de sujeto levantaremos la verdad de la intervención. Saludo ahí a psicólogo Cano, que también ha estado en algún momento en nuestro programa. Una dimensión biopsicosocial, yo le agrego emocional y espiritual. No sé si lo emocional está en lo anterior, pero el factor espiritual, no religioso, también es un factor importante que no hay que dejar de considerar las creencias de las personas a la hora de entender lo que les pasa, desde la singularidad de cada historia siempre. No, yo justamente rescatando esa singularidad y rescatando
tu propia vivencia, Patricio. Te agradezco, de verdad, es un lujo tenerte acá con todas esas reflexiones y esperamos ahí que toda la gente también se mire y nos ayudemos a cuestionarnos un poco este día a día. Si miren lo que están viviendo, miren también a los familiares que están sufriendo esto, porque lo están sufriendo en soledad y están sufriendo mucho. Miren al vecino que a lo mejor también toma psicofármacos, que se levante tarde. No seamos tan rápidos con los juicios, no seamos tan fáciles de discriminar. No sabemos lo que le está pasando a esa persona. Eso. Gracias, Patricio, y bueno, invitamos a toda la gente, como siempre, bueno, a compartir estas conversaciones, ideas, reflexiones, y nada, pues agradecer como siempre su participación, y estaremos con nuevas sorpresas también, invitados tan interesantes como Patricio, y bueno, que sigamos construyendo un día a día más llevadero, mejor, más de empatía y desde el apoyo mutuo. Así que ese es nuestro mensaje y agradecerte, Patricio, y Vocinov por este espacio. ¿Ya? Nos vemos Muchas gracias, más Alejandro, temprano y que tarde. gracias a ustedes.